Oremos. Padre Santo, te damos gracias por ese momento que tú nos regalas de reunirnos, de congregarnos un domingo más en tu santo nombre. Gracias por ese privilegio que tú me permites de alimentar a tu grey, alimentar a tus ovejas que tú metiste para cuidarlos. Te ruego que tu Santo Espíritu tome control de mi mente y de mi lengua y sea palabra tuya que fluya de mi boca. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Amados, el mensaje de hoy está titulado Del crecimiento de la semilla y vamos a estudiar en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, los versículos 26 al 29. Y dice la palabra de Dios en Marcos 4, 26 al 29. Decía además: así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque las... Amados hermanos y amigos, el Señor Jesús enseñaba con frecuencia en historias, que son en este caso parábolas, ya que eran fácil de recordar. Hoy veremos la parábola del crecimiento de la semilla y anteriormente, ya hace 2 domingos atrás, hemos visto y hemos estudiado la parábola del sembrador. En aquella parábola hemos visto que el sembrador es el Señor Jesús mismo, el mismo Señor Jesús, y la semilla representa a la palabra de Dios. Los 4 diferentes terrenos en esta parábola representan a nosotros hombres. La semilla que cae junto al camino significa un corazón duro y cerrado. Los pedregales, un corazón emotivo. Los espinos, un corazón extraviado. Y la buena tierra, un corazón entendido y perseverante. La parábola corta del crecimiento de la semilla, la cual veremos hoy, parece como una ampliación de la parábola del sembrador, y para decirlo más exacto, de la explicación del Señor sobre los 4 diferentes terrenos. Vamos al versículo 26 del capítulo 4 del Evangelio según San Marcos. Decía además: así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Tenemos que recordar en los 4 parábolas que menciona Marcos en su Evangelio, el Señor Jesús compara siempre con el reino de Dios. El sembrador, las tierras o los terrenos. Hemos visto la última vez la luz, la lámpara, ¿verdad? Que el Señor Jesús es la luz. Y hoy vamos a ver qué nos quiere enseñar el Señor Jesús. En este versículo 26 vemos que somos los creyentes los que formamos la iglesia del Señor, que echan la semilla,
quiere decir que predicamos la palabra de Dios dando cumplimiento a la gran comisión dada por el Señor a la iglesia. Hermanos, aquí tenemos que ver que cuando dice el Señor, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla. Aquí Él no dice cuando el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, echa semilla en la tierra, sino aquí se refiere a nosotros. Y nosotros cristianos, los seguidores de Cristo, los hijos de Dios, debemos compartir nuestra fe, compartir la palabra de Dios, evangelizar. Y como dice efectivamente Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué evangelio tenemos que predicar? El evangelio del reino de Dios, el evangelio de la salvación. Que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Su sangre fue el precio por el pecado del mundo. Él era el Cordero sin mancha. Y Dios aceptó ese sacrificio perfecto y único y lo resucitó al tercer día. Y por eso también tenemos no solamente el perdón del pecado, el diablo ya está vencido, sino tenemos acceso a la vida eterna en presencia de nuestro Dios. Es responsabilidad que los hombres echamos semilla en la tierra, que prediquemos la palabra de Dios. ¿Y dónde? Donde tenemos la oportunidad. Por amor al prójimo. Y prójimo es aquel que está a mi lado en todo momento. Y también en la gran comisión, como vemos en Marcos 16:15, el Señor dice, id por todo el mundo. O como dice San Mateo en el capítulo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todos los grupos étnicos. No hay límite. Ningún lugar en esa tierra que Dios nos ha dado como campo misionero está excluido para llevar la palabra de Dios. Versículo 27. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Fíjense, qué interesante. El hombre siembra la semilla y duerme y se levanta. Hay noche, hay día, y fuera de su control, esa semilla brota, germina a lo escondido, ¿verdad? Y crece sin que el hombre sepa cómo. No tiene nada de injerencia ahí. Como yo digo aquí, hermanos, en este versículo podemos entender el crecimiento del reino de Dios a causa de la predicación de la palabra santa de Dios. Porque acuérdense, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es la palabra del hombre. No es la palabra personal del pastor y del evangelista y del maestro y del hermano. Sino somos instrumentos de Dios, pero es la palabra de Dios que causa el crecimiento inexplicable, incontrolable del reino de Dios. El hombre no tiene injerencia alguna
en este crecimiento. Nosotros sembramos, nosotros tiramos la semilla, lo demás hace Dios. Solamente Dios controla la germinación de la semilla y el crecimiento posterior. Claro, mis amados, es que estamos aquí frente a la semilla que cayó en buena tierra, quiere decir en un corazón entendido y perseverante. Acuérdense de los 4 terrenos: camino, pedregales, espinales y buena tierra. Estamos hablando de los corazones diferentes, como ya dije al comienzo de esta reflexión de hoy. Y ese crecimiento de esa semilla obviamente significa un crecimiento espiritual. Y como dice aquí el versículo 28 de Marcos 4, porque de suyos lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, pues después grano lleno en la espiga. Es un crecimiento, lo compara con el crecimiento, por ejemplo, de una semilla de trigo, de maíz, ¿verdad? Pero sobre todo del trigo, ¿verdad? Que era muy conocido en ese tiempo. Y obviamente tiene que alimentarse de la tierra. En la tierra hay nutrientes, hay minerales. Y obviamente en el concepto y contexto espiritual, el alimento para el crecimiento espiritual de esa semilla es el estudio de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que perseverar en la palabra de Dios para nutrirnos, para que llevamos esa semilla a germinar y luego da hierba, crece una espiga y la espiga se llena de grano. Sin perseverar en la palabra, sin perseverar en la relación con Dios, no puede haber crecimiento espiritual. ¿Y cómo logramos que esa semilla germina? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, yo creo el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, en el versículo 24, nos enseña lo siguiente: de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hermanos, yo creo todos nosotros en las escuelas hemos hecho alguna vez un ensayo en un vaso de vidrio con algodón mojado, una semilla cualquiera, observando cuando germina con el tiempo. Esa semilla parece seca, muerta, y de repente se abre y sale un brote, germina y sale una plantita. Y cómo nos alegramos cuando germinó nuestra semilla. Y asimismo tenemos que morir nosotros, hombres, para llevar fruto espiritual. Como dice el mismo Señor en Juan 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto,
porque separados de mí, nada podéis hacer. Ese versículo nos enseña claramente que es necesario una relación íntima, constante, cercana, perseverante entre yo, hombre, y el Señor, Dios Santo. Mientras que yo esté en comunión como pámpano con la vid, que es el Señor Jesús, yo voy a llevar fruto. Y no cualquier fruto, mucho fruto. Pero separado del Señor, separado de Dios, nada podemos hacer. Y obviamente ahí hay un conflicto entre el mundo carnal y el mundo espiritual. Y los mundanos dicen: yo estoy sentado en el trono de mi vida. Pero en el mundo espiritual, yo me quité del trono de mi vida y he puesto al Señor Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores en el trono de mi vida. Desde aquel día que yo dije a Dios Santo: heme aquí, yo quiero servirte, yo he puesto al Señor Jesús en el trono de mi vida. Soy humano como todos. No soy un ángel caído del cielo. Hago errores, peco igual que los demás. Pero trato de cada día ser mejor y obedecer a la palabra de Dios y a los mandamientos del Dios Santo. Y por eso vamos a ver que dijo Pablo, el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia naciente de Jerusalén, a los cristianos. Y fíjense que él dice en esa hermosa carta a los Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, porque el que debía estar clavado en esa cruz fui yo, porque yo soy el pecaminoso, igual que ustedes, mis amados. Jesús era el único hombre que ha vivido jamás libre de pecado, pero él se hizo pecado. Dios es eterno, Dios no puede morir. Tuvo que hacerse Dios hijo, hombre, para cumplir de no ser una persona pecaminosa, pero nacido hombre para poder morir en nuestro lugar. Entonces comprendemos a Pablo cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. El viejo Junta ya murió en la cruz, mas vive Cristo en mí. Yo nací de nuevo en Cristo Jesús por este sacrificio que él hizo en la cruz, y yo lo creo por fe, que Cristo murió por mí en la cruz, derramó su sangre como precio por mis pecados, resucitó al tercer día, y yo creo eso. Yo creo la palabra de Dios. Dios no es un invento, no son fábulas, cuentos de viejas. Y yo recibí al Señor Jesús como mi salvador personal. Uno no nace cristiano. No, Señor.
Al igual si yo duermo un día en el garage, yo no me vuelvo auto. El Señor espera que llevamos frutos a 30, a 60 y a 100 por uno. No es suficiente, mis amados, perdón, sea un cristiano nominal de Navidad y Semana Santa, o cuando pasamos por aflicciones. Es necesario ser un cristiano de convicción. Uno no nace cristiano, mis amados. Eso no es por nacimiento físico. Uno se vuelve cristiano comenzando con una oración de arrepentimiento. Pero esa oración tampoco salva, tampoco nos hace cristianos. Es el primer paso para tener entonces una relación con Dios. Por eso hablamos de mi Salvador personal. Hermanos, hay que perseverar. Hay que tener esa convicción de lo que Dios hizo por el mundo cuando amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Para que ese Hijo unigénito con nombre Jesús, nacido hombre, puede morir en nuestro lugar para poder nosotros ser redimidos. ¿Qué dice Juan? El Evangelio según San Juan en el capítulo 16, en los versículos 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Eso el Señor habló a sus discípulos antes de su muerte. Él anunciaba que Él tenía que morir, que Él iba a resucitar el tercer día, que era necesario porque Dios quiso reconciliarse consigo mismo al mundo perdido. Porque si no me fuera, el consolador aquí con letra mayúscula es el Espíritu de Dios, no vendría a vosotros. Y sabemos que el Espíritu de Dios vino en Pentecostés en forma como lengua de fuego. No eran lenguas de fuego. Era algo parecido a una lengua de fuego para quedarse con nosotros. Pero fíjense, mas si me fuere, os lo enviaré. Una promesa de Dios de ponernos un consolador, y eso en la traducción del griego podría ser interpretado también a alguien como yo. Versículo 8. Y cuando Él venga, ¿quién? El consolador. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fíjense, ¿quién convence al mundo, a ti y a mí, cuando nos arrepentimos, aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador personal y Señor, que somos pecadores? El mismo Espíritu de Dios que estaba ahí presente en ese momento. Porque convence del pecado, porque el pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuando voy al Padre, dijo el Señor Jesús, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo?
Satanás, el diablo. Y sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Pero el maligno fue vencido en la cruz por la preciosa sangre derramada de nuestro Salvador. Versículo 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. En este versículo el Señor confirma su venida. Es una profecía, es una promesa. Porque se refiere a que Él va a venir por su iglesia. Porque cuando el fruto está maduro, quiere decir cuando su iglesia esté madura. Entonces se mete la hoz, porque es tiempo de la siega. Y lo podemos confirmar lo que yo me refiero en este contexto del versículo 29, obviamente con lo que explica la primera carta de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4, los versículos 16 al 17, que nosotros llamamos el rapto de la iglesia. Vamos a ver qué va a ocurrir. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Bueno, los creyentes que han dormido, que fallecieron antes de esa venida en las nubes. Ellos resucitarán en un cuerpo glorificado. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y en esta ocasión del rapto o del arrebatamiento, el Señor Jesús no va a tocar la tierra. Él va a estar en una nube, en las nubes, en el cielo, para recibir a su iglesia. Y vamos a estar con Él para siempre, para la eternidad. Primeramente resucitarán los creyentes que durmieron, que fallecieron, y luego los creyentes que estamos vivos en este momento, y si no sabemos cuándo viene el Señor. Él va a venir como un ladrón de la noche, cuando nadie lo espera. Pero mis amados, imagínense ese caos que va a haber en el mundo cuando Cristo viene por su iglesia. Van a haber miles de autos sin conductores, bicicletas sin conductores cayéndose, grupos de personas, de repente queda 1, 2, 3 personas solamente de un grupo grande. Los aviones, los trenes van a quedarse sin pilotos, sin conductores, los buses. Porque eso va a ser en un abrir y cerrar de ojo. Tremendo, mi hermano. Este es el momento de la siega. Ahí el Señor va a cosechar el fruto de la semilla. Y también, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 14? Miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Señor, Dios Hijo, Jesucristo, que tenía en la cabeza una corona de oro, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En la mano una hoz aguda para cortar ya el trigo, el fruto maduro.
Como aplicación y enseñanza, mis amados, mientras Jesucristo vivió en la tierra, su mensaje era de amor, de paz y de obediencia a los mandamientos de Dios. Él caminaba por las aldeas y ciudades, enseñando y predicando el evangelio del reino de Dios. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, versículo 14, vemos lo siguiente. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, sabemos que sin duda estamos viviendo los últimos tiempos. Maranatha, Cristo viene. Él lo ha dicho. Él lo anunció. Pero también dijo, cuando el evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, a todos los grupos étnicos. Por lo menos un miembro de cada grupo étnico va a tener conocimiento del evangelio del reino, del evangelio de la salvación. Entonces Él vendrá. En este tiempo de la pandemia, mis amados, hemos incrementado el uso de la tecnología para llevar la palabra de Dios a lugares imposibles de alcanzar con nuestras actividades presenciales. Hermano, gracias a esa pandemia, la palabra de Dios fluyó por Facebook, por Instagram, por YouTube, por Zoom, por WhatsApp. No sé cuáles redes también hay. Por Twitter. Dios usó algo tan difícil para el hombre como esa pandemia para llevar su palabra más lejos. Hermanos, esta prédica durante la próxima semana yo subo a Facebook, yo subo a YouTube, será visto el próximo domingo, una semana desfasado. Y ustedes pueden entrar a las páginas de Tercer Culto IBET y pueden ver en Facebook, donde más yo promuevo con mis contactos en toda América Latina, 4,000, 5,000 personas que todas las semanas ven ese mensaje de la palabra de Dios. Gloria a Dios y gracias por la pandemia. Y también que nos estamos viendo ahora vía Zoom. También es una bendición. Es lo más cercano que podemos hacer como un simulacro de un culto presencial. Pero fíjense algo, por favor, mis hermanos. Si el Señor no ha venido aún, 2000 años después de haberlo prometido, el único motivo de Él debe ser que su iglesia no ha madurado lo suficiente y Él está esperando más frutos aún. Porque en Apocalipsis 22:7, en esa visión que tenía Juan, Él dijo, y aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es el tiempo del Señor. No hay ninguna información, inclusive los apóstoles lo preguntaron, ¿y cuándo será? ¿Cuándo vienes?
y dice, eso solamente sabe mi Padre en el cielo. Ahí hay gente que saca número, cálculo, cosas. Anatema. Nadie sabe cuándo viene Cristo por su iglesia, que va a ser el próximo evento en el calendario de Dios. El rapto, que cuando el Señor Jesús viene en las nubes por su iglesia. Luego sabemos lo que viene. La tribulación, la gran tribulación, el anticristo, por 7 años. Va a haber derramamiento de sangre, martirio. Pero van a haber 144 sellados. 144,000 sellados, al estilo del apóstol Pablo, predicando a los 12 tribus de Israel sobre todo, y los 2 testigos. Y va a haber evangelismo en todo el mundo, van a haber conversiones nuevas, pero ya no es un regalo de gracia, sino le va a costar martirio, va a haber muertos. Y luego obviamente viene el reino de los 1000 años. Ese mismo día del rapto van a ver el tribunal de Cristo, la premiación de sus siervos y las bodas del Cordero. Y ya terminando el milenio, el tribunal del trono blanco, la condenación eterna a lo que rechazaron a Él. Oremos, mis amados. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por esa bendición de contar con tu santa palabra y sea instruido hoy sobre el crecimiento milagroso de tu iglesia. Que tú eres el único que controla ese crecimiento. Tú le das el crecimiento a tu iglesia. Pero tenemos nosotros la obligación de sembrar la semilla, de predicar tu santa palabra a todas las naciones, sin excepción. Y tú nos vas a usar como testigo, porque vamos a testificar de ti. Pero también tú nos enseñas que para llevar fruto tenemos que tener una relación, una comunión perseverante contigo. Permítanos de ser seguidores tuyos por convicción, fieles a lo que tú hiciste y tú nos enseñaste, y no seguidores nominales de papel. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigo, con usted y contigo, ¿dónde estás tú? ¿Estás en el reino de Dios? ¿O todavía no eres ciudadano del reino de Dios? Aprovecha. Arrepiéntate hoy. La condenación eterna no es relajo. Y Dios dice que hay 2 lugares para la eternidad: la comunión con Él o la comunión con el enemigo. No hay otra opción. Aprovecha. Arrepiéntate. Abre tu corazón sinceramente. Recibe al Señor Jesús como tu Salvador personal y Señor hoy. Y sigue sus mandamientos. Va a tener un buen futuro. Bienaventurado si tú sigues a la palabra de Dios. Sí,
Uno comienza con una oración, pero no es la oración la que te va a salvar, sino es tu salvación, tu relación con Dios. Padre Santo, yo sé que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Te abro mi corazón y te quiero recibir como mi Señor y como mi Salvador personal. Te doy gracias, Padre Celestial, por permitirme por fe ser tu hijo o tu hija y gozar de ahora en adelante como hijo tuyo, sirviéndote y sea obediente a tus mandamientos. En el nombre de Jesús oro. Amén. Hermanos, y para terminar, testifique a Cristo, participe en la gran comisión, comparta con otros lo que Dios hace en tu vida. Comparta esta enseñanza del día de hoy, si ha sido de bendición para ti con otros. Permítales escuchar las buenas noticias, que hay salvación, que hay futuro en la presencia de Dios. Dios sigue bendiciendo, mis amados. La
ciega ha llegado.